Qué alegría que podamos encontrarnos nuevamente para estudiar juntos la palabra de Dios. Ya hemos avanzado mucho en el estudio del libro del Apocalipsis y nos hemos dado cuenta que el libro del Apocalipsis, más que un vaticinador de cosas malas, lo único que hace es revelarnos la misericordia y la bondad de Dios, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también debemos entender que es un Dios de justicia y que por supuesto el mal y los malos no van a durar para siempre. Por eso llegamos al capítulo 15 y 16 del Apocalipsis, que es la descripción de las 7 postreras plagas. En él se nos revela que el mal no va a durar para siempre y que los impíos van a mostrar la gravedad de su rebelión ante Dios. Para entender este estudio de la palabra de Dios, te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, agradecidos estamos contigo porque eres un Dios de bondad, misericordia y gracia. Queremos decirte, Señor, que necesitamos tu perdón, tu restauración, y solicitamos en este momento la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos de esta manera entender tu palabra adecuadamente. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. En la lección pasada tuvimos el privilegio de estudiar el libro de Apocalipsis capítulo 14 y estudiamos allí el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles comienza con un llamado a adorar a Dios, reconociéndolo como el creador de todas las cosas. Además de eso, nos advierte sobre las decisiones que tomamos y que esas decisiones son las que causarán la caída de Babilonia. En otras palabras, Cristo espera que nosotros salgamos de Babilonia para formar parte del pueblo de Dios. Y termina con una advertencia contra aquellos que no aceptan el llamado divino. Y cuando no se acepta el llamado divino, pues se está aceptando otro llamado. Y al aceptar el otro llamado, pues simplemente nos estamos colocando en el lado donde está la bestia, su imagen y la marca de la bestia. Por eso ahora el Señor nos invita a que nosotros tomemos la mejor decisión de nuestras vidas. Cuando este mensaje sea proclamado y todos los habitantes de la tierra tomen su decisión, entonces se cerrará la puerta de la gracia, ya no habrá más misericordia para los impíos y entonces comienzan a caer las 7 postreras plagas. Ahí llegamos al capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 del Apocalipsis. Sin embargo, quisiera dejar con ustedes la siguiente declaración de la señora Elena de White en el libro Testimonios para los Ministros, página 21. Dice: a semejanza de David, podemos orar ahora. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Los hombres han avanzado en la desobediencia a la ley de Dios hasta alcanzar un punto de insolencia sin paralelo. Los hombres se están educando en la desobediencia y se acercan rápidamente al límite de la tolerancia y del amor de Dios. Y Dios seguramente intervendrá. Él reivindicará ciertamente su honor y reprimirá la iniquidad prevaleciente. La misericordia de Dios es grande, pero no tolera el pecado y la rebelión. Entonces llegamos al capítulo 15 y 16 del Apocalipsis, que describe los juicios de Dios que caerán sin mezcla de misericordia sobre los impíos y que revelarán la gravedad de su rebelión. El capítulo 15 hace las veces de un capítulo introductorio para hablarnos acerca de las postreras plagas que vendrán. Y el capítulo 16 nos dice cuáles son las plagas que llegarán. Así que en la primera parte vamos a estudiar el capítulo 15, que es el mensaje introductorio. Vamos a aprender qué es lo que Él quiere que tengamos como marco de referencia para estudiar las 7 plagas. Leamos el versículo 1 del capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Al introducir el mensaje de las 7 plagas, debemos considerar los siguientes elementos. Número 1.
se dice en el versículo 1 que es otra señal, es decir, es otra visión grande y admirable, es decir, una visión poderosa, diferente de las otras visiones, porque esta visión, aunque complementaria, es una visión con grandes efectos sobre el planeta Tierra. Número 2, ve 7 ángeles con las 7 plagas. Recordemos que el número 7 en el Apocalipsis es reiterativo y se nos habla de plenitud, de algo que va a ocurrir de manera completa. Los juicios de Dios serán los más terribles que llegarán sobre la tierra en estas plagas. Número 3 dice, se consuma la ira de Dios. Las plagas caerán sobre esta tierra sin mezcla de misericordia. A diferencia de las trompetas también eran juicios de Dios, pero eran juicios parciales, eran juicios que iban a caer durante el periodo del desarrollo de la iglesia cristiana, mientras se predicaba el evangelio, y también tenían que ser juicios en los que el Señor Jesús estaba todavía ministrando en el santuario celestial. Pero las 7 postreras plagas van a caer después de que Jesús termine su intercesión en el cielo. Van a ser juicios universales, juicios que van a llegar a todos los habitantes del planeta Tierra, van a afectar a la humanidad y por supuesto estos juicios serán después de que se termine la predicación del evangelio. Así que son juicios sin mezcla de misericordia, juicios en los que se determinará cuál será la gran rebelión que los seres humanos han tenido contra Dios. Elena de White hace el siguiente comentario en el libro Testimonios para los Ministros, página 182. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. El pecado, la vergüenza, el dolor y las tinieblas abundan por doquiera, pero Dios sigue concediendo a las almas de los hombres el precioso privilegio de cambiar las tinieblas por la luz, el error por la verdad, el pecado por la justicia. Sin embargo, la paciencia y la misericordia divinas no esperarán para siempre. Nadie piense que puede esconderse de la ira de Dios detrás de una mentira, porque Dios dejará el alma sin esta escapatoria. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. La tormenta de la ira de Dios se está preparando y quedarán en pie solo aquellos que están santificados por la verdad en el amor de Dios. Ellos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que la desolación haya pasado. Él saldrá para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. Así que lo que nos revela el capítulo 15 es que las plagas caerán después de que termine todo intento del Señor por llamar a los hombres al arrepentimiento. Y el tiempo de gracia terminará y entonces caerán las postreras plagas. Pero antes de hablar de las plagas, en la visión de Juan se describe a los fieles hijos de Dios y su posición en el momento en que estas plagas, en que estos juicios de Dios caerán sobre la tierra. Leamos Apocalipsis 15, los versículos 2 al 4. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre la marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Durante nuestro estudio del Apocalipsis hemos hablado del pueblo de Dios en cada fase en que se ha revelado las visiones del libro del Apocalipsis. Por ejemplo, las 7 iglesias nos hablan de la condición espiritual del pueblo de Dios, especialmente el de la 7ª iglesia, que es el periodo final de la historia de este mundo. Los 7 sellos se nos muestran entre el 6º y el 7º sello a un pueblo de Dios sellado.
las 7 trompetas nos hablan de la función del pueblo de Dios en medio de los conflictos que se han generado a través del desarrollo de la predicación de la palabra de Dios, la persecución en la Edad Media, el triunfo del pueblo de Dios. Apocalipsis 12 nos muestra una iglesia triunfante. Apocalipsis 14 nos muestra una iglesia que está predicando, llamando a la gente al arrepentimiento. Y entonces ahora se nos muestra que en el momento en que se cierra la puerta de gracia y las plagas van a caer sobre la tierra, un pueblo que será sellado, un pueblo que será triunfante, un pueblo que estará en el mar de vidrio, ¿verdad?, al lado del Señor. ¿Saben? Recordemos que el pueblo de Dios no sufrirá las consecuencias de las plagas. Esto me hace recordar, por supuesto, el momento en que se escribe el Salmo 91, cuando el pueblo de Israel fue librado de las plagas de Egipto. Miren ustedes cómo Moisés magistralmente dice lo siguiente, Salmo capítulo 91, versículos 1 al 11. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta será la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por eso dice que ellos cantan el cántico de Moisés. Y el cántico de Moisés es un cántico de liberación, un cántico de victoria, un canto en el que ellos son librados de la destrucción. Pero también cantan el cántico del Cordero, que significa que solo a través del Cordero de Dios es que han logrado ellos la victoria sobre el pecado y las consecuencias del pecado. Por eso son un grupo especial. Miren ustedes, el capítulo 15, en el versículo 1, nos dice que los ángeles están listos para derramar la plaga. Y entonces se abre un paréntesis para mostrarnos que el pueblo de Dios está protegido por las plagas. Y posteriormente entonces sigue la narración de las plagas. La siguiente sección de Apocalipsis 15 nos traslada al santuario mismo. Y nos dice que las plagas se relacionan con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Vaya, leamos los versículos 5 al 8. Dice, después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Esta escena nos muestra los preparativos que se están desarrollando en el santuario celestial con referencia a las 7 postreras plagas. Y retoma el tema que había dejado en el versículo 1. Después de hablar del pueblo de Dios triunfante, ahora vuelve al tema de las plagas. Y nos dice que los ángeles que están vestidos de una manera particular tienen ahora la labor de jueces, de enviar sobre los hombres los juicios de Dios. Y dice que se les entrega una copa de oro. La copa de oro en el pasado estaba representando las oraciones de los santos, pero ahora representan los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Y entonces nos dice que el templo se llenó de humo. ¿Saben? Cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto, cuando Moisés y Aarón estaban inaugurando el tabernáculo, dice que el templo se llenó de la gloria de Dios y nadie podía entrar. Es decir,
no había manera de seguir oficiando el sacerdote en el santuario porque se le impedía a través de la gloria de Dios entrar. Ahora, al finalizar el libro del Apocalipsis, se nos dice que una vez termina la intercesión del Señor, el templo se llena de humo y nadie puede entrar. Es decir, llegará un momento en la historia en que Cristo va a salir del lugar santísimo donde está la ley de Dios, donde está el pacto de Dios. Saldrá del lugar santísimo del santuario, terminando así su obra de intercesión por los hombres. Y entonces podemos llegar a la conclusión que las plagas caerán después de ese momento. Hay una cita de la señora Elena de White que quiero dejar ante ustedes en este momento. Está en el libro Primeros Escritos, página 36. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que seguían una a otra. También vi que el Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramará las 7 postreras plagas. Llegará un momento en la historia de este planeta Tierra en que se hará el último llamado, se responderá la última oración por el perdón de los pecados, se hará la última invitación, y cuando los seres humanos tomen su decisión, entonces se cierra la puerta de la gracia y ya no habrá más oportunidad. Esta es una realidad que nunca debemos pasar por alto. El mal no va a durar para siempre. Dios le pondrá fin. Por eso decimos que hoy estamos viviendo todavía en el tiempo de gracia. Hoy todavía podemos acercarnos al Señor y responder a su llamado. Hoy todavía puedes, mi querido amigo, confesar tus pecados y alcanzar gracia y oportuno socorro. Pero llegará un momento en que ese tiempo terminará. Quisiera dejar con ustedes otra referencia que hace la señora Elena de White acerca del tiempo de gracia. Profetas y Reyes, página 206. Ella dice: Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído por efecto de la misericordia hacia él mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo. Llegará un momento en que el mal llegará a su fin y los malos recibirán el justo castigo que merecen sus acciones. Por eso hoy es tiempo de misericordia, hoy es tiempo de gracia, y hoy puedes acceder a la bondad de Dios antes que sea demasiado tarde. Entonces llegamos al capítulo 16, donde se nos habla de las 7 postreras plagas. Pero como estamos en el capítulo introductorio, yo quisiera sentar sobre el estudio de estas plagas algunas cosas que debemos considerar para entender el mensaje de las 7 plagas. Número 1. Las primeras 5 plagas son naturalmente introductorias, que tienen propósito de mostrar la rebeldía de los seres humanos y la manera en cómo ellos se refieren a Dios. Por eso en varias plagas se repite la frase: y ellos blasfemaron a Dios por causa de.
Eso muestra la profundidad de su rebelión. Número 2, las primeras 5 plagas son literales y van tocando aspectos que afectan la vida de los seres humanos. Número 3, son de naturaleza similar a las de Egipto, pero mucho más extensas y abarcantes. Número 4, las plagas de Egipto terminan con la liberación del pueblo de Dios. De la misma manera, las 7 postreras plagas nos hablan del triunfo del pueblo de Dios. Vayamos a Daniel, capítulo 12, versículo 1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro de la vida. En quinto lugar, las plagas no responden a causas naturales. No se debe al descuido de los seres humanos con la capa de ozono o con la contaminación de los mares. No, son castigos directos de Dios, porque estas plagas tienen como objetivo revelar la profunda rebelión de los seres humanos. Ellos reconocerán que estos son castigos directos de Dios. Número 6, son consuetudinarias, es decir, la quinta plaga que cae sobre los seres humanos y ellos maldicen a Dios porque todavía están sufriendo las consecuencias de la primera plaga. Lo que nosotros entendemos entonces es que las plagas caerán una tras otra y durarán poco tiempo. Número 7, no son universales, es decir, no son para todos los habitantes de este planeta Tierra. Ya hemos estudiado que los hijos de Dios serán protegidos de las plagas. Ellos no sufrirán las plagas, pero los impíos, los que han rechazado el mensaje de Dios, sobre ellos caerán las 7 postreras plagas. Quiero leer con ustedes el libro Conflicto de los Siglos, página 612. Dice: estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa, pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Y por último, debemos entender que el propósito de las plagas no es buscar el arrepentimiento de las personas. Las plagas no tienen como objetivo que las personas por temor o por miedo entonces ahora se entreguen al Señor. No, ya el tiempo de la gracia ha terminado, ya los llamados divinos han cesado, ya no se predica más el evangelio porque ya la rebelión es abierta y el tiempo de gracia ha terminado. Por lo tanto, no tienen como objetivo las plagas de que los hombres se arrepientan, sino más bien de revelar su rebelión contra Dios. Amigos, cada vez que estudiamos estos mensajes, tú podrías pensar que el Señor lo ha hecho para que tengas miedo, pero no necesitas tener miedo, porque la misericordia de Dios está disponible para todo aquel que acepta su llamado. Lo que Dios hace es mostrarnos el camino que hemos de elegir. Y cualquier camino que elijamos tiene una consecuencia. Por eso Él nos invita: mira, si vienes a mí, yo te doy la vida eterna. Pero si me rechazas, pues vas a recibir el castigo y la destrucción eterna. Pero al venir a mí, tienes que venir de corazón, amándome. Y por eso hoy, que todavía el tiempo de la gracia está disponible, te hago este llamado. Todo lo que hemos de dejar, todo lo que hemos de abandonar, hagámoslo en este momento para rendir nuestra vida completamente al Señor. Que Dios te ayude a tomar la mejor decisión de tu vida.